Vivimos en una época donde las relaciones humanas están profundamente marcadas por la lógica del exceso. Exceso de opciones, exceso de estímulos, exceso de carencia emocional. En el ámbito del deseo, esto se refleja en una paradoja constante. Cuanto más una persona se esfuerza por ser deseada, menos atractiva suele volverse. En este contexto, muchos hombres se enfrentan a una frustración común. Desean intensamente ser elegidos por una mujer, pero no logran despertar ese deseo de forma auténtica. Mientras más lo intentan, más se aleja ese objetivo. Esto sucede especialmente cuando la mujer en cuestión parece tener muchas otras opciones. La pregunta que surge es directa. ¿Es posible generar deseo genuino en una mujer que ya está saturada de atención, mensajes, validación y pretendientes? La respuesta, desde una perspectiva nietzscheana, es afirmativa, pero requiere una comprensión profunda de la naturaleza humana, del deseo y del poder. Este análisis se desarrollará a partir de los principios filosóficos de Friedrich Nietzsche, aplicados a la psicología del deseo, a la dinámica masculina en las relaciones modernas y a la manera en que un hombre puede trascender la lógica de la necesidad para volverse realmente deseable. Nietzsche no escribió tratados sobre relaciones, pero sus ideas sobre el poder, la autenticidad, la afirmación de la vida y la voluntad pueden ser aplicadas directamente a la comprensión del deseo humano. Para Nietzsche, todo ser humano es impulsado por una fuerza fundamental, la voluntad de poder. Esta no se refiere simplemente a dominar a otros, sino a afirmarse en el mundo, a expandirse, a imponerse como presencia, a crear sentido. En el caso de las relaciones humanas, esto se traduce en la manera en que un individuo irradia su propia fuerza vital sin buscar validación externa. En términos simples, el deseo no nace de la necesidad, sino de la presencia afirmativa. Quien necesita intensamente ser deseado, quien persigue, quien se moldea para agradar, proyecta carencia. Y la carencia no genera atracción, sino indiferencia o compasión. Uno de los errores más comunes en los hombres que no logran ser deseados radica en su disposición inconsciente a ceder su poder psicológico a cambio de atención. Esta actitud se manifiesta de múltiples formas: mensajes constantes para mantener el interés, elogios vacíos y repetitivos, disponibilidad absoluta e inmediata, reacciones ansiosas ante señales de distancia, evitación del conflicto para no asustarla. Desde la perspectiva de Nietzsche, este comportamiento es una forma moderna del resentimiento, un concepto que describe al individuo que se somete pasivamente al juicio de los demás y renuncia a su fuerza interior para recibir aprobación externa. En este caso, la aprobación se disfraza de deseo romántico. El problema no es ser amable o atencioso. El problema es hacerlo desde una posición de subordinación, con el objetivo oculto de ser aceptado o elegido. Ese deseo de ser elegido es ya una señal de debilidad, una confesión de que uno no se basta a sí mismo. Y Nietzsche deja esto claro: el que no puede obedecerse a sí mismo será mandado por otros. El hombre que no actúa desde su propio centro, que no se guía por su propia voluntad, está inevitablemente sujeto al deseo ajeno, y en ese punto pierde el poder de generar deseo. Para que una mujer desee a un hombre en un entorno saturado de estímulos, debe percibir en él una forma de poder distinta. No se trata de poder económico, físico o social en términos superficiales, sino de poder existencial, la estabilidad interior, la capacidad de sostenerse emocionalmente, la indiferencia genuina al juicio ajeno. Desde el punto de vista evolutivo, el deseo está profundamente conectado con la percepción de valor. Y este valor no es necesariamente el que uno afirma tener, sino el que los demás perciben que no necesita ser afirmado. Por eso, muchas veces, hombres que lo hacen todo bien, no generan deseo, porque aunque sus acciones sean correctas, están saturadas de intención visible. Intentan agradar, intentan gustar, intentan seducir, y esa energía, aunque no sea dicha con palabras,
es evidente. El deseo femenino, cuando es auténtico, no responde al esfuerzo consciente de agradar, sino a la sensación de estar frente a alguien que no busca ser deseado, pero que irradia valor por sí mismo. Nietzsche señala que el ser humano no se guía por lo correcto, sino por lo intensamente significativo. El amor, el deseo, la atracción, no se basan en lo justo ni en lo equilibrado. Se basan en el impacto, y ese impacto suele venir acompañado de rareza. Un hombre que se comporta igual a todos los demás, disponible, complaciente, ansioso por gustar, no deja huella. Es intercambiable, prescindible, olvidable. En cambio, el hombre que se comporta desde su propia voluntad, que se mantiene firme, que no compite, que no necesita demostrar, activa otra respuesta emocional: el desconcierto, la curiosidad, el respeto silencioso. Y ese es el punto de partida del verdadero deseo. Nietzsche entendía que la vida, en su forma más pura, es una afirmación constante de fuerza. Todo ser que vive, en algún nivel, expresa su voluntad de expandirse, de superarse, de imponerse. Esta idea, conocida como voluntad de poder, es el núcleo de su pensamiento. No se trata de un deseo vulgar de controlar a otros, sino de una fuerza vital que busca manifestarse sin pedir permiso. Esta voluntad no se arrodilla ante la validación externa, no espera aplausos ni aceptación. Simplemente es, y por eso atrae. Cuando un hombre encarna esta voluntad de poder en su forma más auténtica, transmite algo que no puede ser fingido: estabilidad interior. Y la estabilidad es magnética, especialmente en un entorno social saturado de inseguridades, comparaciones, ansiedad y constante necesidad de atención. En las relaciones, la mayoría de los hombres se presenta desde una postura reactiva. Esperan señales, se ajustan a lo que creen que se espera de ellos, calibran su comportamiento para obtener respuestas específicas. Esta actitud, aunque muchas veces inconsciente, comunica una sola cosa: dependencia emocional. Y la dependencia es percibida, especialmente por una mujer que ha aprendido a navegar en un mar de estímulos y pretendientes. Ella no necesita analizarlo, lo siente, lo detecta en la forma de hablar, en el ritmo de las respuestas, en la necesidad de agradar. Es una percepción instintiva que identifica quién está en su centro y quién está buscando ser sostenido desde fuera. Por eso, el hombre que no reacciona, que no se explica, que no compite, empieza a destacar, no porque haga algo extraordinario, sino precisamente porque no está haciendo nada artificial, no busca encajar en una imagen ideal, no compite por ser aprobado, él existe con solidez, y en ese gesto silencioso de autoafirmación, provoca un efecto que los otros hombres no logran: respeto inconsciente y atracción genuina. Nietzsche no hablaba de gustar, hablaba de ser. La voluntad de poder no tiene como objetivo ser aceptado, tiene como objetivo expresar el máximo de sí mismo, sin concesiones. Y eso, en la práctica, significa no buscar agradar, sino vivir con coherencia. Cuando un hombre vive de esa manera, su deseo no lo domina, no lo arrastra, no lo pone de rodillas. Es él quien lo conduce, quien lo modula, quien decide cuándo actuar y cuándo permanecer en silencio. Una mujer que percibe esta calidad en un hombre no siente lo mismo que con los demás. Puede que no lo entienda al principio, puede que no sepa ponerlo en palabras, pero su sistema nervioso sí lo reconoce. La ausencia de ansiedad, la calma en la mirada, la firmeza sin rigidez, la ausencia de miedo al rechazo, todos estos son síntomas de un hombre que no necesita ser elegido, porque ya se ha elegido a sí mismo. Y eso es deseable, no por estrategia, no por manipulación, sino por contraste, porque la mayoría compite, la mayoría persigue, la mayoría se desvive por atención. En cambio, quien no lo hace, quien permanece, quien observa, quien habita su propio cuerpo sin buscar llenar vacíos, se vuelve raro. Y lo raro es memorable. Lo raro, en un mundo saturado de lo mismo, se convierte en objeto de deseo. No se trata de actuar como si uno no necesitara nada,
No se trata de disfrazarse de indiferente. Nietzsche despreciaba las máscaras. Lo que él defendía era la superación del yo débil, del yo dependiente, del yo que vive a través del otro. Su llamado era hacia la construcción de un yo fuerte, autosuficiente, soberano. Y esa soberanía no es arrogancia, es estabilidad emocional, es autocontrol, es presencia. En el contexto del deseo, esa presencia tiene un efecto directo. Un hombre así no reacciona con inseguridad ante el silencio. No busca confirmar su valor con respuestas rápidas. No siente que debe hacer más para merecer atención. Él se convierte simplemente en alguien que no puede ser ignorado, porque lo que irradia no depende de la otra persona. No está diseñado para complacer. No cambia según la mirada ajena. Su fuerza es interior, y eso, aunque intangible, se manifiesta en cada interacción. Las mujeres que han experimentado cientos de interacciones similares, que han sido el centro de múltiples juegos de seducción superficiales, detectan con facilidad cuando están frente a alguien distinto. No porque ese hombre diga cosas diferentes, sino porque él no busca controlar la percepción que tienen de él. No se esfuerza por parecer interesante. No necesita demostrar nada. Esa autenticidad, cuando es real y no fingida, crea una pausa en el sistema nervioso femenino. No hay necesidad de responder de inmediato. No hay presión. No hay urgencia. Solo presencia. Y esa presencia, cuando está libre de necesidad, es profundamente atractiva. La voluntad de poder, bien entendida, se traduce en una forma de deseo canalizado. No se trata de eliminar el deseo, sino de ponerlo al servicio de una afirmación personal. En vez de actuar para obtener a alguien, se actúa desde el deseo de expresarse de forma completa. Y si el otro lo percibe y lo elige, bien. Pero si no lo hace, eso no pone en riesgo la identidad del que desea. Esto rompe completamente la lógica tradicional de la seducción. No se trata de hacer algo para provocar una reacción, sino de estar tan centrado que la reacción ajena pierde importancia. Esa indiferencia selectiva no es frialdad, es libertad. El hombre que no necesita gustar no está atrapado, y quien no está atrapado genera deseo, porque transmite algo que escasea, poder personal. Por eso Nietzsche sigue siendo actual, porque su filosofía no se basa en tácticas ni fórmulas, se basa en transformar el sujeto, en convertir al individuo en alguien que no depende del otro para existir. Y esa independencia, cuando es real, se nota, no se anuncia, no se explica, simplemente se siente. Cuando una mujer siente eso, su percepción cambia, deja de ver a ese hombre como una opción entre muchas, y empieza a verlo como una presencia imposible de comparar. No por lo que hace, no por lo que dice, sino por lo que representa. Y es ahí donde comienza el verdadero deseo. La autenticidad es una de las cualidades más escasas y, por eso mismo, una de las más poderosamente deseadas. En un mundo donde la mayoría se adapta, se disfraza o se moldea para encajar en las expectativas de los demás, la mera presencia de alguien que no se modifica para ser aceptado causa un impacto inmediato. Esta autenticidad no se trata de una rebeldía superficial, ni de una afirmación vacía como «yo soy así» y punto. Desde la perspectiva de Nietzsche, ser auténtico implica un proceso profundo de construcción interior. Enfrentarse a las propias máscaras, cuestionar los valores heredados, romper con la moral del rebaño y surgir como un individuo que crea su propio camino. El hombre que se compromete con este proceso se convierte, inevitablemente, en alguien diferente, no porque intente destacar, sino porque es el resultado de elecciones conscientes que la mayoría evita. Y este tipo de hombre, cuando entra en cualquier dinámica social, incluyendo las relaciones con mujeres, se destaca por algo que va más allá de la apariencia, del lenguaje o del estatus. Emana claridad de identidad. En el terreno del deseo, esa claridad se manifiesta como seguridad emocional. Seguridad no es arrogancia ni prepotencia, es la ausencia de ansiedad,
Es la conciencia de que, con o sin el deseo del otro, el valor propio permanece intacto. Esta seguridad auténtica, por contraste, vuelve a los demás, aquellos que actúan desde la necesidad o el miedo, visiblemente más débiles. Nietzsche afirmaba, el hombre superior es aquel que se impone a sí mismo sus propios valores. Eso significa que el verdadero poder comienza cuando uno deja de vivir reaccionando al juicio externo y empieza a actuar desde un eje interior. La consecuencia inevitable de ese cambio es que desaparece la necesidad de ser deseado para sentirse válido. El deseo de la mujer ya no es una meta, sino una consecuencia natural. Esa forma de presencia puede ser confundida, muchas veces, con frialdad emocional o con manipulación. Pero hay una diferencia esencial. La escasez calculada es frágil, depende de estrategias y juegos, y tiene como objetivo provocar al otro. En cambio, la autenticidad real es sólida, estable, y no depende de resultados. No se trata de hacerse el difícil, sino de ser completo por dentro. Y ese nivel de completitud genera atracción sin esfuerzo. El hombre que encarna este tipo de autenticidad no necesita desaparecer, no necesita ignorar mensajes ni fingir desinterés. Simplemente no actúa movido por la necesidad. Responde cuando lo siente, habla cuando tiene algo que decir, aparece cuando su presencia es sincera y se retira cuando percibe que no hay reciprocidad real. No está jugando con la atención de la mujer, está centrado en sí mismo. Y es justamente este tipo de energía lo que resulta profundamente atractivo, especialmente en una cultura donde las mujeres están rodeadas de hombres ansiosos por validación, atentos a cada reacción, tratando de agradar todo el tiempo. El contraste es abismal. Mientras unos se deshacen por ser notados, el auténtico permanece en silencio, sin expectativas, sin necesidad de impresionar. Y es precisamente ese silencio lleno de presencia el que genera curiosidad, respeto y deseo. Nietzsche también hablaba del concepto del eterno retorno, una idea filosófica que puede aplicarse al comportamiento cotidiano. Si tuvieras que repetir tu vida una y otra vez, tal como la estás viviendo hoy, ¿lo harías con orgullo o con arrepentimiento? El hombre que vive con autenticidad vive de tal forma que su conducta es coherente con su esencia, no con la búsqueda de aprobación. Y eso, en el contexto de las relaciones, tiene un impacto devastador, porque las mujeres no desean a quienes se adaptan, sino a quienes permanecen firmes. La atracción no nace del esfuerzo por agradar, sino de la solidez de quien no tiene nada que probar. Cuando un hombre actúa desde esa solidez, no necesita preocuparse por si la mujer tiene muchas opciones. No compite, porque comprende que el verdadero valor no está en ser elegido, sino en saber elegir. Su presencia le dice a la mujer, no estoy aquí para llenar tus vacíos ni para entretenerte. Estoy aquí porque quiero estar, y si no es mutuo, simplemente me voy. Esa postura no puede ser falsificada, porque nace de la coherencia interna, y cuando es genuina, se convierte en algo magnético. Así, siguiendo la lógica nietzscheana, el hombre que se convierte en un creador de sus propios valores, que se eleva por encima de la moral impuesta, que deja de mendigar afecto y empieza a ofrecer presencia, se vuelve inevitablemente deseado, no por todos, pero sí por aquellas mujeres que también han despertado a una nueva forma de ver el mundo. Aceptar el deseo de una mujer, especialmente en un mundo donde las opciones parecen infinitas, no es un acto de competencia externa, sino una conquista interna. Aquí es donde Nietzsche introduce el concepto del eterno retorno, no solo como una idea metafísica, sino como una prueba radical de autenticidad. ¿Puedes vivir tu vida de tal manera que estés dispuesto a repetir cada momento, una y otra vez por la eternidad? Si la respuesta es sí, entonces estás viviendo con intensidad, con convicción, con presencia. Y esa es, paradójicamente, una de las características más seductoras que una mujer puede encontrar. Alguien que no actúa por reacción o necesidad, sino por elección consciente. Para Nietzsche, uno no se convierte en deseable
al simular confianza o éxito, sino al encarnarlos. Él despreciaba la moral de los débiles, aquellos que actuaban para agradar o para evitar rechazo. En cambio, exaltaba a quien creaba sus propios valores, su propio camino, su propia estética de vida. Esto implica, en el contexto de las relaciones, dejar de lado las fórmulas, los consejos prefabricados, los comportamientos estandarizados y comenzar a construir un tipo de existencia que irradie propósito. No es cuestión de parecer interesante, sino de ser profundamente interesante por la forma en que vives. Nietzsche también señala el peligro de querer poseer al otro. En Así habló Zaratustra, él critica la tendencia humana de aferrarse, de exigir del otro una entrega absoluta. Amar, desear, ser deseado. Todo esto debe venir desde un lugar de libertad. Si necesitas que una mujer te elija para sentirte validado, ya estás perdido. El verdadero deseo nace del exceso de vitalidad, no de la carencia. Por eso, una vida rica en significado, donde eres tu propia fuente de validación, te hace automáticamente más deseable, porque no la necesitas. Y en ese acto de libertad, aparece la atracción auténtica. Nietzsche creía que el arte y la vida estaban profundamente entrelazados. Decía que deberíamos vivir nuestras vidas como si fueran obras de arte. ¿Qué significa esto en el contexto de las relaciones? Significa que cada elección, cada gesto, cada palabra, cada silencio que proyectas al mundo, debe estar cargado de intención. No es actuar para gustar, sino actuar para expresar. La mujer que percibe esta coherencia entre lo que dices, haces y eres, ve en ti no a un seductor superficial, sino a un creador. Y eso es infinitamente más poderoso. El filósofo también habla del sufrimiento como una vía de transformación. Y aunque pueda parecer un desvío del tema, es crucial entender esto. Quien no ha tocado el fondo de su propia oscuridad, quien no ha enfrentado su nihilismo, no ha renacido como individuo. El hombre que ha soportado su abismo, que ha reconstruido sus valores, que ha encontrado belleza incluso en el dolor, irradia una profundidad que no puede ser fingida. Y esa profundidad, cuando es real, actúa como un imán para quien busca más que una conexión superficial. En lugar de preguntarte, ¿cómo hago para que una mujer me desee?, Nietzsche te invitaría a cuestionarte. ¿Soy un hombre que merece ser deseado por alguien que es libre? Es un cambio de eje. Deja de mirar hacia afuera, hacia la mujer, sus opciones, sus pensamientos, y comienza a mirar hacia adentro. ¿Qué estás construyendo con tu vida? Eres una fuerza que empuja hacia adelante, que crea, que inspira, o eres apenas una hoja llevada por el viento de las validaciones externas. Incluso el lenguaje corporal, desde esta perspectiva nietzscheana, se transforma. No se trata de imitar posturas masculinas o de ensayar rutinas de contacto visual. Se trata de habitar tu cuerpo con la misma filosofía con la que habitas tu mente. Un cuerpo que se mueve con autonomía, que no busca aprobación, que no teme la soledad, comunica más que 1000 palabras. Nietzsche hablaba del gran desprecio, no hacia los otros, sino hacia la versión mediocre de uno mismo. Dejar morir esa versión mediocre es, muchas veces, el primer paso hacia un renacimiento genuino. La mujer que tiene 1000 opciones no necesita a otro que compita por atención. Necesita, o mejor dicho, se siente atraída, por aquel que no compite, por el que brilla en su mundo sin necesidad de escenario, por quien se ha convertido en el protagonista de su propia vida sin buscar espectadores. Ese es el espíritu del Übermensch aplicado al deseo. Un hombre que no necesita aprobación, pero cuya presencia, inevitablemente, genera deseo. El deseo verdadero no se mendiga, no se negocia, se impone. Pero no se impone por fuerza bruta, ni por manipulación, ni por desesperación. Se impone por la inevitable presencia de una voluntad poderosa, de un hombre que ha aprendido a ser suficiente para sí mismo. Y cuando esto sucede, las mujeres, sí, incluso aquellas con 1000 opciones, no tienen más remedio que sentir un magnetismo profundo que no pueden explicar,
Un fuego que nace en lo instintivo, no en lo racional. Un reconocimiento de que están ante un hombre raro, diferente, libre. Nietzsche afirmaba que la serpiente que no puede cambiar de piel perece. Tú eres esa serpiente. O cambias, o mueres simbólicamente en el olvido de los hombres comunes. Si quieres ser deseado, no por lo que aparentas, sino por lo que emanas, necesitas transmutarte. ¿Cómo? Rechazando lo que la sociedad te enseñó sobre ser agradable, sobre ser aprobado, sobre seguir las reglas. Esas reglas fueron escritas para domar a los fuertes y elevar a los mediocres. El verdadero hombre nietzscheano no busca ser elegido. Él vive de tal forma que se convierte en una elección inevitable, no porque se arrastra, sino porque su fuego interior ilumina el camino para otros, porque su energía vital, su autoafirmación, su desdén por la aprobación ajena, lo convierten en una fuerza atractiva. Y lo más fascinante, él no necesita a nadie, y precisamente por eso todos lo desean. No te equivoques. Esta no es una invitación a odiar a las mujeres, ni a ignorarlas. Es una invitación a dejar de suplicar por atención y comenzar a construir un alma que ardería incluso si estuviera sola en el desierto. Porque el hombre que no necesita ser visto para brillar es el que más luz proyecta. En este juego, no se trata de competir con los otros hombres que rodean a esa mujer. Ellos no son tu medida. El verdadero reto es vencer tu propia sombra, esa voz interna que te dice que no eres suficiente, que necesitas validación externa, que tienes que complacer. Nietzsche llamaría a esa voz el eco del rebaño. Y tú no fuiste hecho para el rebaño, fuiste hecho para la montaña, para mirar al abismo sin temblar, para forjar tu destino con tus propias manos, y luego, si así lo deseas, compartirlo con una mujer que sepa caminar a tu lado, no encima de ti, ni detrás de ti, sino con paso firme, hombro con hombro. Y si no aparece, si ninguna mujer en este mundo ve tu valor, ¿sabes qué? No importa, porque tú no vives para ser elegido, vives para cumplir tu propósito, para realizar tu obra, para dejar tu marca. Y si en ese camino una mujer te desea, lo hará porque verá en ti lo que pocas veces se ve en este mundo. Un hombre libre, un hombre peligroso, un hombre que se ha liberado de la necesidad de ser querido. Esa es la esencia de Nietzsche. No vivir para agradar, sino para crear. Y tú puedes comenzar hoy. No necesitas tener más dinero, más estatus o más belleza. Necesitas tener más fuego, más coraje para mirar tu verdad y quemar todo lo que no seas tú. Porque cuando te conviertes en fuego, no pides amor, lo incendias. Y al final del día, cuando ella tenga 1000 opciones, quizás elija a uno. Y si ese uno eres tú, será porque no fuiste uno más. Fuiste el que no necesitaba ser elegido. Y esa es la paradoja más seductora de todas.